Hola, en este video desarrollaremos un experimento casero con ayuda de Arduino Uno sobre la cinética química, a partir de la descomposición de peróxido de hidrógeno catalizado por medio de la catalasa de papa criolla, como proyecto especial para la asignatura de Físico-Química 2 de la Universidad Nacional de Colombia, presentado por Víctor Epia y quien les habla, Óscar Aparicio. La cinética química es una rama fundamental de la química que se centra en el estudio de las velocidades de reacción y los factores que influyen en ellas. Comprender la cinética es esencial para optimizar procesos químicos que van desde la síntesis de medicamentos hasta la producción de energía. Además, nos permite comprender cómo ocurren las reacciones a nivel molecular y por tanto controlarlas mejor. En este experimento utilizamos la catalasa de papa criolla como catalizador para estudiar la descomposición del peróxido de hidrógeno. La catalasa es una enzima que se encuentra de forma natural en organismos vivos, como las células de nuestro cuerpo. Su función principal es acelerar la descomposición del peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua. La razón por la que usamos catalasa es que nos permite estudiar una reacción de descomposición que normalmente ocurre muy lentamente a temperatura ambiente. El peróxido de hidrógeno se descompone en oxígeno y agua de manera espontánea, pero este proceso es lento y poco práctico para la observación directa. La catalasa actúa como un acelerador, permitiéndonos estudiar esta reacción de manera más efectiva y comprender cómo la concentración de catalasa y otros factores afectan a la velocidad de descomposición del peróxido de hidrógeno. El modelo de Michaelis-Menten es una herramienta esencial para comprender cómo las enzimas como la catalasa en nuestro experimento aceleran reacciones químicas. Este modelo se basa en la formación de un complejo enzima-sustrato o lo que llamamos ES. En la animación podemos ver la enzima E y al sustrato S uniéndose para dar lugar a este complejo ES, donde el complejo ES se descompone liberando el producto. En nuestro caso, la descomposición del peróxido de hidrógeno nos da oxígeno y agua. La enzima E se regenera en el proceso, de tal forma que está lista para unirse a otro sustrato y repetir el proceso. En el modelo de Michaelis-Menten nos brinda una ecuación que relaciona la velocidad de la reacción con la concentración del sustrato, junto con dos parámetros claves que son Km, la constante de Michaelis-Menten, y la velocidad máxima. El valor de Km representa la afinidad de la enzima por el sustrato. Cuanto menor sea el valor de Km, mayor será la afinidad de la enzima por el sustrato. Y Vmax es la velocidad máxima que alcanza la reacción cuando todas las enzimas están saturadas con sustrato. En este caso, al tener esa reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno, vemos que se produce oxígeno molecular gaseoso, por lo cual es posible realizar el seguimiento de la reacción por medio de la presión, ya que al producirse un cambio en la cantidad de oxígeno, la presión aumentará. Adicional a esto, es importante tener en cuenta que esta reacción es exotérmica, es decir, libera energía en forma de calor, por lo cual es importante tener un control de temperatura, que se realizará por medio de un sensor de temperatura. Los sensores utilizados para este diseño experimental casero fueron los sensores de presión MPS-20N0040D y temperatura Chip Max 6675 con una termocupla tipo K. Las conexiones realizadas son las que se presentan en la diapositiva. El modelo Michaelis-Menten nos ayuda a comprender la velocidad de reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno catalizado por la catalasa, por medio del seguimiento del oxígeno a partir de la variación de presión, permitiendo explorar cómo la concentración de sustrato, en este caso peróxido de hidrógeno, afecta la velocidad de reacción. A continuación podemos observar un diagrama del sistema experimental aplicado. En este encontramos una tarjeta de Arduino Uno que se encuentra conectada a una computadora a través de un cable USB para hacer el paso de información recolectada por la placa de conexión MPS-20N0040D que contiene el sensor de presión barométrica, al igual que por el chip MAX 6675 que se encuentra conectado a la termocupla tipo K. El sensor de presión se encuentra conectado a una manguera de 2 milímetros de diámetro que se ensambló a un Erlenmeyer de vidrio, donde se encuentra la solución de catalasa. Este se selló con un tapón de goma para evitar las fugas de gas, ya que la finalidad del sensor es que logre determinar el cambio de presión a partir de la producción de oxígeno. Además, se ubicó una jeringa a través del tapón de goma para suministrar el sustrato. Recordemos que esta reacción es exotérmica, por lo cual se llevó el Erlenmeyer a un baño de hielo donde se ubicó la termocupla para hacer seguimiento de la temperatura.
Entonces, para el montaje experimental tenemos aquí nuestro Erlenmeyer, que tiene pues la jeringa donde se encuentra el peróxido de hidrógeno, la manguera que nos va a ayudar a medir la presión, es decir, el cambio del oxígeno, y la placa de Arduino 1, y tenemos una papa criolla que fue donde se extrajo la catalasa. Eh, ¿Cómo se realizó la extracción de la catalasa? Entonces se peló la papa, se licuó con aproximadamente 60 mililitros de agua destilada y se filtró hasta obtener esta solución de acá. Entonces aquí tenemos la línea de código que nos va a ayudar en la recolección de datos y pues tenemos nuestro sistema conectado. Entonces, tenemos la placa de Arduino, tenemos la manguera que nos va a ayudar a hacer la sensción de la temperatura y tenemos la jeringa que va a agregar el peróxido de hidrógeno en la solución de catalasa. Tenemos pues el sensor de temperatura para mirar la diferencia de temperatura. Entonces le vamos a dar aquí a compilar y ¿listo? Aquí podemos ver los datos en cuanto a fecha, hora, segundos, temperatura y presión. Estos son los datos de temperatura y estos son los de presión. Tenemos una temperatura aproximada de 21 grados Celsius y una presión de 75,81 kilopascales. Entonces vamos a dar inicio a la reacción. Frente al código de programación se aplicaron dos librerías. Al igual se usaron dos clases, una para el sensor de presión y otra para el sensor de temperatura. Al igual se definen los pines de salida de datos y la preparación de la señal para el sensor de presión. En las siguientes líneas de datos podemos ver que se definen las constantes como el promedio de la lectura de datos y la posición de los pines para el sensor de temperatura. Por último, se establece la fórmula que permite pasar las unidades de ADC, que son las que maneja el sensor de temperatura, a presión en kilopascales. Es recomendable hacer la calibración del equipo con un nanómetro, sin embargo, por efectos prácticos de este video se empleó un artículo donde se muestra el paso a paso y la fórmula a la que llegaron, la cual es la que implementamos en este código. Una vez obtenidos los datos, se ajusta el tiempo cero y las presiones. En este caso tenemos dos experimentos, uno donde se utilizó 10 mililitros de peróxido de hidrógeno al 4% y otro donde se agregaron los mismos 10 mililitros, pero a una concentración diferente de peróxido, en este caso 2%. Principalmente, pues lo que se empleó para esta disolución, se tomaron 5 mililitros de peróxido de hidrógeno al 4% y se le agregaron 5 mililitros de agua destilada. En los gráficos es posible evidenciar a simple vista que cuando se emplea una concentración de peróxido menos concentrada, la presión aumenta más lentamente, es decir, la velocidad de reacción disminuye. Por ende, se muestra que la producción de oxígeno depende de la concentración de peróxido. Lo que podemos determinar con este tratamiento de datos son las velocidades iniciales del proceso. En este caso, la pendiente de la curva para cada experimento está expresada en cuanto incremento los kilopascales en función del tiempo. Esto me permite determinar una velocidad. Para lo anterior, se ajustaron los datos a la fórmula empírica que se muestra en la diapositiva, donde se ajustan los datos experimentales a los teóricos, solo empleando los primeros 1000 datos para no obtener un error tan grande. Para este ajuste se emplea Solver. Entonces, la pendiente en tiempos muy cercanos a cero tiende a ser la presión máxima, obteniendo así los valores de velocidad inicial para el peróxido al 4% de 0,410 y velocidad inicial para el peróxido al 2% de 0,205. Bueno, principalmente se identifica la función de las enzimas como catalizadores de reacciones químicas, lo que pudimos experimentar con la catalasa de papa criolla, ya que esta pues, nos ayuda a descomponer de forma más rápida y eficaz el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno.
Como segundo, tenemos que pues la velocidad de reacción va a depender pues de la concentración del sustrato, en este caso del peróxido de hidrógeno. Eh, por medio del Arduino Uno, los sensores de presión y de temperatura, fue posible realizar el seguimiento de la reacción química para determinar su velocidad inicial de reacción de forma fácil y económica. Y la velocidad de reacción determinada de forma casera por medio de Arduino para las soluciones de peróxido de hidrógeno al 4 y 2% fueron de 0,411 y 0,205 segundos a la menos uno respectivamente.